muchísimo gusto, como ya lo he dicho, recibir a la maestra Diana Ester Martínez Cárdenas. Querida Diana, muchas gracias por aceptar la invitación para estar con nosotros en el CSIC. De verdad que es un honor para mí en lo personal, para el CSIC como institución, y estoy seguro que será de muchísima utilidad, de un gran interés y, por supuesto, un tema de enorme actualidad, el que vas a abordar el día de hoy. Antes de comenzar, me voy a permitir presentar a nuestra invitada. Diana Martínez Cárdenas es abogada, activista, altruista, escritora independiente y fotógrafa artística. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con máster en Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes por la UNICEF México. Se ha desempeñado en diversos puestos en la administración pública en el estado de Coahuila, el más reciente como coordinadora jurídica del Sistema Integral de Protección y Garantía de Derechos Humanos de Niñas, Niñas y Adolescentes, el CIPINA, como se le conoce en Coahuila. Es integrante del Grupo Nacional para la Implementación de la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente, colaboradora habitual en medios impresos y digitales en su natal Coahuila, así como en programas de radio y televisión con temas de derechos humanos, empoderamiento femenino y fomento a la lectura, entre otros. De nuevo, muchas gracias, querida Diana. Me da un gusto enorme, no solo porque eres mi paisana, porque te conozco, porque como lo he dicho, me consta tu vocación, tu formación, tu crecimiento, lo que has contribuido a nuestra querida ciudad de Saltillo, a nuestro querido estado de Coahuila, y bueno, sé que eres una mujer incansable, muy inteligente, y estoy convencido de que esta ponencia, que esta participación, que este ejercicio será de mucha utilidad, muy interesante. Gracias, muchas gracias, Diana, por aceptar la invitación, además de ser siempre una entusiasta asistente, precisamente este ejercicio de conocer para crecer. Hola David, pues muchas gracias. Yo encantada de estar esta noche contigo, con las personas que se han unido a la transmisión y que posteriormente la van a escuchar. Pues un tema de mucha trascendencia. Yo creo que como ciudadanos, habitantes de México y del mundo, no podemos estar al margen ya de pues de las nuevas corrientes relativa a los derechos humanos. ¿Y qué más trascendente que los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes? Entonces, pues, ¿yo qué te puedo decir a ti? Que también eres un referente nacional en esta materia y también un reconocido jurista, pues para mí es un honor estar aquí y platicar este ratito, más que como una ponencia formal, como un diálogo, como una charla entre dos personas interesadas en el respeto y visibilización de los derechos humanos. Entonces, pues nada, adelante, yo encantada de estar aquí, te agradezco nuevamente la consideración y la invitación. Gracias, muchas gracias, querida Diana. Pues bueno, vamos a entrar en materia. Me ha pedido la ponente Diana que hagamos el ejercicio de manera de diálogo. Me gusta mucho hacerlo de esa forma. Me parece que es un poco más interactivo. Y bueno, entonces el formato un poco es, voy a estarle planteando algunos temas, algunos cuestionamientos a la ponente. Y bueno, ella le irá respondiendo. Iremos en la medida de lo posible teniendo una retroalimentación. Diana, adentrándonos en este pues, tema tan importante, ya hablábamos al principio, antes de iniciar la sesión, que muchas veces el tema de la falta de respeto y de la falta de efectividad de los derechos humanos tiene que ver con que no necesariamente todas las personas conocen y comprenden la trascendencia de los derechos humanos, de qué forma se materializa y cómo impacta y cómo se manifiesta la dignidad de las personas, en particular en este caso de las personas niñas, niños y adolescentes. Adentrándonos en materia, Diana, un instrumento internacional fundamental para el reconocimiento, que fue un puntero, que influyó muchísimo en las constituciones o en las leyes fundamentales de todo el mundo, para el reconocimiento y la defensa de los derechos de este grupo de atención prioritaria, la Declaración de los Derechos del Niño, de los niños, de las niñas, los niños y adolescentes, sería Que ahora no como se ha aclarado, que es interesante, ¿no? Seguimos diciendo la Declaración de los Derechos del derechos Niño, del niño, bueno, cuando no, debería ser del digamos niño, que la niña, del en una adolescente. interpretación pro persona, hablemos de la declaración, aunque no Ujú. formalmente se llame así, de los derechos de la niña, del niño y del adolescente. Adolescente, ajá. ¿Cuáles son los antecedentes de este instrumento internacional?
Pues mira, te comento que es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque pues históricamente se consideraba a las niñas y a los niños como adultos pequeños. O sea, no se les veía su individualidad, las características propias de la edad, del crecimiento, de la etapa en la que vivían. O sea, en la época victoriana, por ejemplo, a las niñas y a los niños se les vestía de blanco igual hasta los 3 años. Incluso a veces no se les ponía un nombre aún, no se les identificaba, porque el índice, bueno, la tasa de mortalidad era muy alto, o sea, por las enfermedades, por las hambrunas, etcétera, las guerras. Entonces, pues en realidad la humanidad no se preocupaba tanto por esos entes, por decirlo de alguna manera, porque pues no sabían si iban a sobrevivir, si iban a pasar la primera infancia. Entonces, te digo, en la época victoriana, si pasaban de los 3 años ya era un logro, ¿no? Ya podían decir, bueno, ya se logró, ahora sí vamos a identificarlo como el nombre, ya si es niño o es niña, pero antes era como que tenían el miedo, ¿no? De si iba a sobrevivir o no. Entonces, pues en este contexto, pues era difícil que alguien considerara que incluso pudieran tener derechos como personas pensantes que son, como seres sintientes, individuales, con un criterio, tal vez a su forma y a su desarrollo mental, pero con un criterio. Entonces, era muy difícil. Hasta casi 1919, curiosamente después de la Primera Guerra, que fue como un parteaguas, donde murieron muchas personas, muchos niñas y niños, donde se vio la necesidad de protección. Ahora sí, ya había más descubrimientos en la medicina, ya se lograba que niñas y niños pudieran sobrevivir más, e incluso a temprana edad, ya nos esperaron a los 3 años. Entonces, te cuento que en 1919 fue el primer antecedente que tenemos en Londres, Inglaterra, por el fundador de la ONG, yo creo que más antigua que ha visto por los derechos de las niñas y los niños, que es Save the Children. Save the Children se crea en Londres en 1919 para paliar el desastre que dejó la Primera Guerra. Entonces, el fundador fue el primero en decir públicamente que las niñas y los niños tenían derechos. Esto fue en 1919. A partir de ahí, como que empezó ya a moverse la ruedita, como que empezó ya a cambiar un poco el chip, a considerar a las niñas y a los niños como personas ya, no tanto como adultos pequeños, sino como individuos en todo el contexto. Pasan los años, llega la Segunda Guerra, que también fue tremenda, que pues sabemos, ¿no? El holocausto, la muerte de miles y miles de niñas y niños en los campos de concentración. Tenemos el testimonio, a ti que te gusta mucho leer, del diario de Ana Frank, que es desgarrador, escrito por una adolescente, precisamente, que es de una gran calidad literaria para quienes aún pensaban que las niñas y los niños no podían aún escribir con ideas y con pensamientos. Pues el diario de Ana Frank también viene a romper muchos de estos paradigmas y a retratar la manera en que las y los adolescentes sentían, ¿no? Esta época. A partir de ahí, pues la humanidad dice nunca más volveremos a vivir una situación similar. Y ahora sí, de manera más formal, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, pues empieza ya a organizarse, a pensar más en las niñas y en los niños, y en 1946 se crea la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Pero no es sino hasta 1959 que se redacta la primera Declaración de los Derechos del Niño. Bueno, tenemos un antecedente en Ginebra en 1929, pero ya formalmente hasta 1959 es la Declaración de los Derechos del Niño, y todavía pasan muchos años hasta la Convención de los Derechos del Niño, que fue en 1989, o sea, te estoy hablando de más de 30 años, en la que todos los países que forman parte de la ONU en una asamblea general deciden redactar y confirmar este documento donde se reafirman los derechos de la Declaración del Niño del 59, se agregan algunos conceptos más y pues fue de una aceptación inmediata. O sea, como cosa curiosa,
El único país que no ha ratificado esta convención es Estados Unidos, que se me hace muy interesante. Pero bueno, ellos porque tienen tema pues de legislación de adolescentes en conflicto con la ley muy compleja. Ellos consideran al adolescente como una persona adulta y se les juzga como tal, y esto pues sabemos que es contrario a los principios de la convención. Entonces, pues bueno, pasaron muchos años, desde la Primera Guerra hasta 1989, para que por fin los países dijeran: reconocemos a las niñas y a los niños como sujetos de derecho, no como objetos, como siempre tradicionalmente, ¿no? Se consideraba a los niños objeto y no sujeto de derechos. Y ahora ya por fin se reconoce esta personalidad, esta individualidad, esta libertad al niño y a la niña como un ser integral. Y Gracias. pues Ha sido sí. muy ilustrativo este recorrido y además qué interesante, Diana, en particular el tema de que haya sido una organización pues, de la sociedad civil, Save the Children, la primera, según nos comentaste, hace más de 100 años en impulsar el Sí, sí. reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es una prueba de la fuerza, del activismo, de la incidencia que pueden lograr la sociedad civil organizada cuando tiene intereses sanos, transparentes, legítimos, necesarios. Gracias, muchas gracias. Ha sido muy interesante. ¿Qué legislación, Diana, a partir del origen de este marco internacional de protección de derechos de las niñas y adolescentes que has explicado, que ha evolucionado prácticamente en cerca de 100 años hasta el estadio actual a nivel mundial? Ya no lo has explicado a nivel mundial, pero en México en particular, ya no a manera de declaración o de convención, sino en el marco jurídico nacional, en las leyes mexicanas, ¿cómo se protegen los derechos de este grupo de atención prioritaria, de este grupo de la población? ¿Es una sola ley? ¿Son varias leyes? ¿Es transversal? ¿Son leyes nacionales, generales, en cada estado? ¿Qué pasa con los municipios? ¿Cómo se protegen los derechos de las niñas, los niños y adolescentes en México? Pues sí, mira, te platico que en el 2014, o sea, pasaron casi 24 años desde la Convención de los Derechos del Niño de 1989, donde se establecía que los países ratificantes de este tratado de leyes en beneficio de la infancia tenían que redactar legislación acorde a los principios de la Convención. México se tardó 24 años, hasta el 2014 se aprobó la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Claro que antes de esto había ya pequeñas reformas, ¿no? En los códigos, en los familiares, de procedimientos civiles y familiares. Obviamente, pues al interior de los estados, los reglamentos de atención a niñas y niños sujetos de refugio, de asilo, etcétera, pero no se había unificado como la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños en el 2014. A partir de ahí ya se crea todo el marco jurídico, ahora sí, acorde a la convención, con la adecuada perspectiva de infancia para todos los asuntos que tengan que ver con el interés superior del niño, que es de lo que platicaremos más adelante. Eh, entonces, pues bueno, de esta ley se derivaron ya muchas propuestas, se deriva la creación del Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es el CIPINA nacional. Es el organismo encargado de vigilar y regular la adecuada pues implementación de esta ley, que actualmente está en mucha pues controversia porque por reformas que se quieren, pues que sean hay propuestas para modificar la ley, para reformar la ley general y que el sistema deje de ser independiente y que pase a depender del DIF nacional, quitándole pues mucha autonomía, quitándole pues mucho de su campo de acción. Al final de cuentas, el sistema es creado para vigilar la ley y para que su cumplimiento sea el más apropiado, el más adecuado. A partir de ahí, cada estado redactó su ley de infancia
Coahuila es uno de los estados que tiene una ley de niñas, niños y adolescentes, y es muy interesante porque en nuestro estado, por ejemplo, ahí se prevé la creación de la Procuraduría de las niñas y niños y la familia, que en nuestro estado es la única Procuraduría que es independiente. En todos los demás estados dependen del sistema DIF. También por eso viene ahí la reforma nacional, que quieren que el sistema nacional pase a formar parte del DIF. Pero bueno, es como que otro tema, pero ese es, pues brevemente, ¿no? El marco jurídico. Gracias, Diana. Ahorita comentaste algo acerca de un principio muy importante, que es un principio rector en la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que es el interés superior de la niñez, que abarca también los adolescentes en la definición de la Convención del Ámbito Internacional. Ajá, sí, sí. Ya vimos mucho hablar del principio o simplemente del interés superior al ser del niño, después del niño y de la niña, ahora es el interés superior de la niñez. ¿Qué significa el interés superior de la niñez? ¿Cómo impacta? Y el hecho de que sea un principio, ¿qué representa para las autoridades, para los gobiernos, para la misma sociedad? Pues sí, mira, y qué bueno que lo dices como el principio superior de la niñez, porque es la forma correcta, ¿no? Volvemos a la terminología, que en materia de derechos humanos es muy importante, porque también es una forma de visibilizar. O sea, seguimos como que muy acostumbrados a, a lo tradicional, a lo que siempre ha sido. Y, por ejemplo, simplemente la palabra menor, siempre, ¿no? En las leyes, en mucha de la terminología jurídica, se sigue utilizando la palabra menor, la cual es contraria a los derechos de infancias y adolescencias, porque la palabra menor indica disminución, indica eres menos, vales menos que yo como adulto por ser menos, entonces te digo menor. Y ahí ha habido todo un debate de juristas y gente que dice, no, es que cómo vamos a reformar todas las leyes para que digan niñas, niños y adolescentes y no menor. Pues bueno, es la terminología adecuada. Ahorita mencionas el interés superior de la niñez, en efecto así es, aunque en la convención dice interés superior del niño, que es el niño y la niña. Pero bueno, el interés superior de la niñez es muy importante porque es como que el eje rector de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y básicamente es que ahora sí que el niño y la niña son prioridad, su bienestar físico, emocional, en cualquier situación en la que ellos puedan estar de por medio. Tenemos muchos los casos, ¿no? De custodias, de divorcios, temas de este tipo, pues que antes simplemente se tomaba en cuenta la opinión de los padres y no se tomaba en cuenta la opinión del niño, la niña o del adolescente sobre con quién ellos se sentían más a gusto, sobre cómo se sentían de estar en medio de un proceso de disputa de sus padres. Se daba por hecho que con la madre iban a estar mejor, cuando sobre la práctica hay casos en que no. O sea, sabemos que a veces el padre es un mejor cuidador del niño o de la niña que la propia madre. Niño o niña entendiendo hasta los 18 años, como dice la Convención de los Derechos del Niño, que es toda persona menor de 18 años se le considera un niño o una niña, aunque para adecuarlo más a su estatus también lo dividimos en adolescentes. Pero pues bueno, básicamente es eso. El interés superior de la niñez es velar por el bienestar integral del niño o de la niña, saber tomarlos en cuenta, básicamente es eso, ¿no? Escucharlos, también tomarlos su opinión sobre qué es lo que ellos consideran que es mejor, ¿no? Tenemos mucho la idea de que las niñas y los niños no saben lo que es mejor para ellos, y pues ya sobre la práctica, sobre muchas situaciones, cada vez nos damos cuenta que no es así, ¿no? Gracias, Diana, muchas gracias. Este reto tan grande de anteponer siempre el interés de la niñez, ¿no? De decir, bien lo explicabas, en un conflicto familiar, en un conflicto de matrimonio, en un divorcio, es que qué le conviene más a la mamá, qué le conviene más al papá, o a las dos mamás, o a los dos papás, dependiendo del tipo de familia que sea. No, lo que importa es qué le conviene y qué es más sano
para la niña, para el niño, Para para el el niño, el ¿no? adolescente, Que así siempre que se es. resuelva un conflicto en el que intervenga un niño, un conflicto familiar, social, escolar, del que sea, De lo que cualquier tiene que tipo, ajá, privilegiar es eso que señalas, ¿no? A mí me gusta mucho una definición, una explicación que en alguna ocasión nos compartió el juez Ferrer Magregor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice, a ver, ¿es importante o interesa, importa para el interés superior de la niñez aquello que afecte la dignidad del niño o de la niña o del adolescente? ¿Cómo yo sé que algo afecta su dignidad? Si hay algo que es importante para que pueda satisfacer una necesidad o desarrollar una capacidad, comer es una necesidad, comer es una necesidad, estudiar es para desarrollar una capacidad. Si, si algo es importante o necesario para satisfacer una necesidad o desarrollar una capacidad, entonces es algo que trasciende a la dignidad de la persona. Entonces me gustó mucho porque entonces es cómo concreto la dignidad, porque todo el mundo habla de la dignidad como fuente, como principio, como rasgo definitorio de los derechos humanos. Tenemos dignidad porque somos así personas es, y porque ajá, somos personas y tenemos dignidad, tenemos derechos humanos, que son medios los derechos humanos para vivir con dignidad. Pero ¿cómo identifico yo que algo, una situación, trasciende a la dignidad de la persona? Y a mí me encanta eso. Pregúntate, ese algo, esa situación, es importante para que la persona pueda satisfacer una necesidad o desarrollar una capacidad, en este caso, las niñas, los niños y adolescentes, entonces es algo que debe privilegiarse por la persona juzgadora, por la autoridad administrativa, por quien tenga la decisión o una decisión que involucre a una persona de este grupo de atención prioritaria. Diana, ahorita hablabas de que anteriormente, hace pues ni siquiera siglos, décadas, a los niños de 1, 2, 3, 4 años no se les tomaba, no se les daba enteramente el lugar, el reconocimiento de personas que tenían un trato especial, que había cierta reserva. Esta connotación peyorativa de la palabra menor, es que es un menor, como si tuviera menos dignidad incluso. Y en ujú, relación con esta situación, hay un término que se ha popularizado mucho, sobre todo en los años recientes, que es adultocentrismo. ¿Qué significa y por qué es importante conocer en qué consiste y cómo afecta el adultocentrismo a las niñas, a los niños y adolescentes y cómo podemos nosotros hacer frente, pues, conducirnos frente a este adultocentrismo que me parece, estoy convencido, termina mermando, afectando la dignidad de estas personas. Pues mira, hay una frase, creo que a ti que te gusta mucho el Principito, o no sé si lo dijo, tú me corregirás, que dice, todos los adultos fueron una vez niños aunque ya no lo recuerden. Entonces, creo que básicamente el adultocentrismo es eso, ¿no? Tú hablabas ahorita de dignidad y eso me gustó mucho porque reconoces a las niñas y niños y adolescentes como personas con una dignidad, o sea, no por ser de una edad inferior a los 18, que es cuando marca históricamente la ley y la ciencia y la biología, que ya eres una persona pues con más capacidades, no quiere decir que a esa edad adquieres la dignidad. Tú tienes dignidad desde que naces prácticamente, ¿no? O sea, eres una persona. Entonces, el adultocentrismo va muy de la mano con esta idea de que yo como adulto lo sé todo. Yo como adulto soy el centro de todas las decisiones que tengan que ver con las niñas y los niños porque yo sé más, porque yo ya viví más, porque yo sé lo que te conviene, porque estoy preparado para decidir por ti, ¿no? Tenemos esa idea de que yo decido por ti, yo decido de qué color son tus, no sé, útiles escolares, yo decido de qué color es el uniforme de la escuela, por qué no se hacen consultas en las escuelas para que niñas y niños decidan de qué color quiere que sea su uniforme, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Que los adultos toman las decisiones por las niñas y los niños pensando tal vez en su bienestar, obviamente, pero no tomándolos en cuenta. Cada vez los estudios de la neurociencia nos demuestran que el cerebro de las niñas y los niños es muy avanzado. Prácticamente desde que nacen están aprendiendo, 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 están desarrollando una conciencia. Entonces,
son perfectamente capaces desde muy temprana edad de tomar decisiones por ellos, ¿no? O sea, de saber qué les gusta comer. Un bebé hasta te dice qué papilla le gusta o qué no. Entonces, ya desde ahí está marcando algo que a él le gusta. Y nosotros por adultos decimos, no, es que esa papilla, aunque a ti te guste, eh, no es buena para ti, ¿no? Tal vez no tiene los nutrientes que debes de comer y te doy de otra. Es un ejemplo, ¿no? Eso es básicamente el adultocentrismo, ¿no? Es poner la mentalidad de adulto y querer imponer las decisiones sobre las niñas y los niños, sin tomarlos en cuenta, sin la perspectiva de al menos preguntarles, ¿no? Como te decía el ejemplo de los uniformes de la escuela, de decir, bueno, tenemos 3 opciones, verde, gris, blanco. ¿Cuáles les gustaría más, no? Estás aceptando un canon, tal vez no colores estridentes, pero les estás preguntando cuáles de esos 3 colores a ellos les parecería más adecuado. Esa es una decisión con perspectiva de infancias y adolescencias. Esto es la perspectiva, ¿no? Tomar Sí, decisiones, conducirnos, actuar con perspectiva de infancias y adolescencias. Creo que eso que gracias. acabas de Así decir es es. clave. O sea, cómo conducirnos como personas, como familia, la autoridad, los legisladores, los servidores públicos, las maestras, los maestros, cómo conducirme siempre con perspectiva de infancia y adolescencia, ¿sí? Así Tomar es. en cuenta en la mayor medida posible la opinión, el parecer de este grupo de atención prioritaria. Y han habido muchos avances, ya nos decías, más de 100 años en el ámbito internacional, con algunos antecedentes más remotos incluso, este gran andamiaje nacional con base constitucional, muchas leyes de manera transversal, el tema de los derechos de las niñas, niños y adolescentes está en una cantidad creciente de leyes generales, federales, estatales, ordenamientos jurídicos municipales. Ha habido una evolución normativa, formal, muy considerable a nivel internacional, con la excepción de algunos países, por supuesto. A nivel nacional ni se diga. Coahuila, ya lo decías, es referente en particular en algunos temas, normativamente incluso. Pero ¿cuáles son los retos, los desafíos en cuanto a la ley, en cuanto a las políticas públicas, en cuanto a las problemáticas? Porque hay una serie de problemáticas serias. Hay niñas, niños y adolescentes que además de padecer las consecuencias de ser parte de este grupo de atención, del adultocentrismo, de la marginación, pues se encuentran en una situación de interseccionalidad que agrava la transgresión de su dignidad, ¿no? Las niñas, los niños, adolescentes, migrantes, o quienes además viven en Por pobreza, o quienes además ejemplo, tienen una ujú. discapacidad. Entonces, vaya, hay muchas realidades y como tú bien decías, hay que visibilizarlo, porque lo que no se ve, no, difícilmente se lleva a la conciencia, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos, los retos más grandes hoy en día desde la ley y en la realidad con respecto a los derechos humanos, a la efectividad, más allá del reconocimiento, porque en México tenemos un problema serio de efectividad. Reconocidos están, el artículo 1 constitucional es una cosa tremenda que desbordó el derecho nacional, o sea, pero en particular en la práctica, en la realidad, ¿cuáles son los desafíos más grandes de los derechos humanos de este grupo de atención prioritaria? Pues sí, mira, todo como dices, el andamiaje jurídico está puesto. Afortunadamente vivimos en un país donde cada vez se avanza más y un estado que es referente nacional en protección y garantía de derechos humanos de niñas y niños incluso. Pero sin embargo, y es importante mencionarlo, quienes hemos dedicado nuestro tiempo, nuestra labor profesional en esta área, pues encontramos aún grandes temas donde hay mucho por hacer todavía. Como bien lo dice ese reto de los derechos humanos, es mucho tiene que ver con cambiar el chip de la sociedad, con mover mucho conciencias. Las leyes están dadas, sin embargo, quienes las aplican aún todavía y la sociedad también no hemos avanzado a la par que las leyes. Entonces, bueno, todavía queda mucho por hacer en el tema. Te digo, una de la gran problemática en nuestro país y aún en nuestro estado es el embarazo adolescente. Tenemos en los números, México en América Latina es el país con mayor
índice de embarazo adolescente y nuestro estado ha estado muchos años entre los 10 estados con mayor número de adolescentes embarazadas, que es difícil, es un tema que atañe tanto a los derechos humanos y reproductivos de las adolescentes como a muchas otras áreas, como es un embarazo adolescente lleva a una deserción escolar, lleva a un trabajo infantil no permitido, también desemboca en esto, desemboca en violencia, porque muchas de estas madres se unen a grupos, como dejan la escuela y tienen un hijo a muy temprana edad y están muy desorientadas, etcétera, pueden también derivar una situación de violencia, en un caso muy extremo, incluso suicidios o muerte también por la prematura, por la edad de la madre, puede morir en el parto. Entonces, esto ya es un extremo, pero puede darse y es donde está el fracaso, ¿no? De las leyes de la sociedad. La muerte de un adolescente es algo muy serio, muy considerable y es, como te digo, el embarazo adolescente es un gran tema, falta mucho por hacer, falta mucha conciencia, no es solo un problema de salud, es un problema social, como muchas veces lo he dicho, de educación. El programa educativo ha fallado mucho a los adolescentes, no los formamos con un proyecto de vida, no los formamos para decirles, tú puedes ser lo que sueñes ser, puedes ser maestra, puedes ser arquitecta, puedes ser... No, desafortunadamente el proyecto educativo, y eso lo hemos discutido en mesas nacionales, no les está dando las alternativas para que vayan más allá, que vean más allá de lo que va a ser la preparatoria. O sea, eh, y pues bueno, este es uno de los grandes temas. Otro tema es el trabajo infantil, no permitido, obviamente, derivado de la pandemia, pues como era la escuela, ¿sí? ¿Cómo se dice? Sí, homeschool, pues muchos adolescentes se pusieron a trabajar, como sabemos que también hubo mucha deserción derivado del homeschool. Pues bueno, tenemos muchos adolescentes que están trabajando, que dejaron la escuela para trabajar en situaciones no permitidas por la ley, obviamente, que aquí hay también un gran tema. Tenemos muchos niños jornaleros que trabajan con sus papás en plantaciones temporales. Se vienen del sur al norte de nuestro país a recoger los tomates y algunas, no recuerdo ahorita qué otras plantaciones, pero sí hay que son por estación. Entonces se vienen, dejan la escuela, dejan su círculo de amigos, dejan su vida por seguir la supervivencia, y esto es también otro gran tema. Otro tema, los adolescentes en conflicto con la ley. 2017 se publica la Ley General de Justicia para Adolescentes, que es muy interesante. Como abogados y abogadas, yo recomiendo mucho, aunque sea darle aunque no te dediques a eso, pero pues es interesante porque cambió, eso sí, de acuerdo a derechos humanos, toda la perspectiva de la implementación del sistema de justicia penal para las y los adolescentes, con perspectiva de juventudes, con perspectiva de adolescencias, pero se batalla en certificar a los operadores porque forzosamente quien tenga que ver en la implementación de la Ley General de Justicia Adolescente tiene que estar certificado en juventudes y en adolescencia. Entonces, se está batallando en certificar, en capacitar y pues bueno, ahí es otro gran tema. Tenemos el problema de los adolescentes reincidentes, que la ley, que es que no, solo ya la ley prevé que para los delitos graves es cuando se van a estar en detención, en cárcel, ¿no? Ya para los delitos menores no. Entonces, tenemos un gran problema con esos adolescentes reincidentes que sin llegar a cometer un delito grave, sin embargo, son aquellos que, pues no sé, que roban un poco, que no roban grandes cantidades, que entran y salen, pero no pueden quedarse en detención. Entonces, no hay un seguimiento, no hay un área específica que obviamente está comprobado que el adolescente se puede rehabilitar incluso a un 99.99%. O sea, un adolescente en conflicto con la ley tiene toda la capacidad y si se le da la oportunidad del tratamiento, de poder volver a reintegrarse a la sociedad como una persona de valor, ¿no?
o de bien, más bien. Entonces, pues bueno, este es entre muchos los grandes retos, ¿no?, que tenemos. La lista es inagotable porque prácticamente, como Sí. platicamos, ya pues hay un tema de interseccionalidad, es decir, que les afecta per se la situación de ser niñas, niños y adolescentes, más alguna otra situación, ¿no? Que Migrantes, sí. de la comunidad LGBTT, que este es otro gran tema, El ¿no? tema de las Porque infancias trans, infancias, ajá, de ahí el tema de infancias y juventudes. Ya sí. no hay solo una infancia, ya hay muchas infancias, ya hay muchas juventudes. El sábado fue el Día Internacional de la Juventud. Recordemos que parte de la adolescencia ya se consideran como integrantes de la comunidad de juvenil. Entonces, pues hay muchos tipos de infancias y de juventudes. Lo que pasa es que también es difícil que la sociedad lo entienda, lo comprenda, lo asimile y que todas y todos actuemos conforme al respeto a los derechos humanos, ¿no? Y en este momento de reconocimiento y de expansión de la libertad, ¿no? El libre desarrollo de la personalidad, la ampliación de la etapa de la juventud, que anteriormente, bueno, pues, la juventud muchas veces se la brincaban, de la niñez iban a la adultez con el matrimonio, ni hablar del matrimonio forzado. El matrimonio infantil, que todavía en muchas comunidades indígenas y rurales de nuestro país se sigue dando por usos y costumbres. También tenemos el tema de los usos y costumbres en comunidades de la serranía del centro del país, que a pesar de que la Lamentablemente, en ley, muchos casos son contrarios a la dignidad de este grupo y de muchos. exacto, Sí, o sea, sí. y ahí, ¿qué podemos hacer si son tradiciones ancestrales, ¿no? Cambiar dos vacas por una muchachita de 13 años. Y hacérselos ver, decir, a ver, eso no se puede. O sea, los usos y costumbres tienen como límite, igual que todo el derecho, tienen como límite la dignidad humana, ¿no? Diana, nos Claro, decías tú, digo, podríamos seguir, yo creo que nos da un programa, cada uno de estos temas, claro. lamentablemente la situación es tan compleja y tan profunda que nos da para un programa y más. Pero en particular quiero, ya estamos cerca del cierre, nos quedan 7, 8 minutos, aprovechar lo que tenemos algunas preguntas en nuestro chat o comentarios, gracias, ahorita los vamos a abordar, pero me interesa en particular el primer tema que mencionaste, creo que es, yo me atrevería a decir que es el más importante, porque de eso depende la cultura. Sin cultura, sin comprensión y respeto, sin comprensión y entendimiento, no hay respeto de los derechos humanos, ¿no? Creo que el reto más grande para los derechos humanos es el de la cultura. Eh, y la cultura tiene todo que ver con educación, y la educación también tiene que ver con todos los derechos humanos, ¿no? La efectividad de todos los derechos humanos está íntimamente ligado con la educación. Y ahora el tema de educación, bueno, lo has mencionado en primer lugar, me parece a mí muy acertado, coincido contigo, creo que si hay que hablar de un tema que trascienda, que interesa, que afecta, sin detrimento de los demás, pero primero a niñas, niños y adolescentes, es el de educación por lo que significa para cualquier persona. Y ahora que está tan en boga a partir de, bueno, este debate, esta controversia sobre los nuevos libros de texto, la nueva escuela mexicana, eh, en un momento pospandémico en donde estuvimos 2 o más años, en el caso de las niñas, niños, adolescentes, bueno, no solo educación básica, media superior, pero bueno, particularmente educación básica, media, ¿qué pasa con el derecho humano de acceso a la educación de calidad? Es decir, primero la cobertura y después la calidad de la educación, ¿no? Y luego ya vamos al tema de los contenidos, ¿no? Y ahora que veía esto, sin entrar a generar controversia de vamos a quemar los libros porque no estamos de acuerdo y no los vamos a distribuir, yo decía, caray, es que el tema no es la decisión de yo no quiero los libros, es que los libros son de los niños y qué van a hacer los niños sin libros, ¿no? No lo sé, pues no quiero generar ni entrar en debate con ese tema, pero bueno, me acordé porque inevitablemente es un tema mediático. Más allá de lo mediático, ¿qué pasa con el derecho, la efectividad del derecho humano a la educación de calidad en todos los niveles de este grupo de atención prioritaria, Diana? Pues es que mira, derivado de la pandemia, tenemos un rezago que los especialistas calculan de 2 años como media. O sea, las niñas y los niños se atrasaron enormemente en los avances escolares. Y si nos vamos más
más, por decirlo, a un foco específico. Por ejemplo, en Oaxaca, si tú recuerdas, mucho tiempo hubo huelga de los maestros y maestras por muchos años. Bueno, las niñas y niños de Oaxaca ya traían un rezago por esta situación, porque creo que duraron un año sin clases mientras los maestros estaban de huelga. Entonces ahí hubo un rezago y está comprobado con las pruebas que se ponen cada año a nivel no solo nacional, también mundial de aprovechamiento y de avance. Entonces, bueno, las niñas y niños de Oaxaca tenían ese problema particular. Viene la pandemia, viene la escuela en casa, viene adaptarse. Muchas comunidades no tenían internet, a pesar de que ya es un derecho humano el acceso a internet, incluso el derecho humano de niñas y niños. Y como no tenían manera de ponerse al corriente, no, los papás decían, bueno, es que los papás también se tenían que convertir en tutores o tutoras educativas de los hijos, cuando a veces las mismas mamás y papás no tenían la formación adecuada. Muchas veces no llegaban a una educación profesional, entonces no tenían la capacidad de ellos de estar también, de suplir la carencia del maestro o la maestra. Entonces, todo esto se derivó en un rezago que te digo que pues se calcula de 2 años. Entonces, bueno, sumándole a esto, ahorita tenemos el gran debate de los libros de texto, que hay estados que sí los van a entregar, estados que no. Pues bueno, el derecho humano es el derecho a la educación. De ahí, obviamente, hay muchas vertientes, hay muchas formas. En los estados islamistas, pues es la educación con enfoque religioso, netamente. Tengo una muy amiga que vive en Alemania, entonces ahí me dice que en las escuelas forzosamente llevan religión, no son laicas. Aunque son del estado, hay escuelas católicas, escuelas evangelistas, escuelas islamistas. Según la religión que tú como familia lleves, pues vas a mandar al niño o a la niña a una escuela que se adapte a esta circunstancia. Entonces, pues cada país del mundo adopta o adapta sus programas educativos, ahora sí que a sus costumbres, a sus tradiciones, a sus leyes, a su idiosincrasia, a su forma, etcétera, ¿no? Y es algo muy trascendente ahora el tema que tenemos de los libros. Yo no los he leído aún, no, he leído mucho que dicen que hay muchos errores ortográficos, lo cual sí es cierto, es inadmisible. Si quieres que las niñas y los niños escriban bien, pues obviamente sus libros deben de estar sin errores ortográficos, que es lo mínimo que se pudiera pedir, ¿no? Pero no sé, no me consta, no los he leído. En cuanto a la otra ideología de género, que se siente también como muy agresivo, muy radical, pues bueno, hablábamos de que parte del respeto a los derechos humanos tiene que ver precisamente con este tema. Tal vez el enfoque no es el adecuado, no es tal vez el pedagógico más, pues la manera más pedagógica tal vez, pero también es cierto que ya los derechos humanos de niñas y niños te piden que ya ellos vayan reconociendo y visibilizando otras formas de ser, otras formas de vivir y de sentir. ¿Por qué? Porque ha habido casos de niñas y niños trans que se han suicidado, precisamente porque no se les ha entendido, no se les ha comprendido, no se les ha dado su espacio. Entonces, lo que queremos es preservar la vida de las infancias y las adolescencias. Si hay que adaptarlo, que se adapte de la mejor manera posible, sin herir susceptibilidades, como se hace en Europa, en otros países que llevan muchos años hablando estos temas en los libros y no ha suscitado un problema tan grande, ¿no? Como nuestro país, tal vez porque el enfoque no ha sido el más adecuado, pienso yo, de una manera personal. Gracias, Diana. Qué importancia es esto, importante. Tú comentas dos cosas en particular y me parece muy responsable y hay que rescatarlo de tu parte. Primero dicen, no he leído los libros, creo que eso es un ejercicio fundamental. A mí también me han preguntado mucho últimamente y necesitaríamos leerlos, ¿no? Sí, creo que sí. Dar una opinión. Y además acabas de decir algo también bien importante. Acabas de dar un referente de derecho comparado. Es decir, a ver, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en otros países? No habría que ver qué es lo que se hace en países que pueden ser buenos referentes educativos. Hay indicadores de educación, ¿no? Dices, bueno, esto ya lo han hecho en España, no sé, tal vez en otros países de Europa. En fin, creo que es una postura muy responsable y lo más deseable, pues, es que mejore la cobertura y que mejore la calidad educativa, ¿no? Independientemente
de si es la nueva escuela mexicana, no sé cómo se llama el modelo anterior y este nuevo porque se ha popularizado mucho, pero como sea, no ha funcionado. O sea, el sistema educativo nacional no ha funcionado de la forma y al ritmo deseable, tan es así que tenemos pues un 40-50% de la población en situación de pobreza, con niveles de desigualdad y de violencia inadmisibles que tienen todo que ver con educación, por supuesto, y los valores en la familia. En fin, hay algunos comentarios, ya estamos sobre el tiempo. Diana, me voy a permitir leer, ver si hay alguna pregunta. Ha sido muy clara, no alcanzaríamos a platicar. Eres una mujer muy formada, muy brillante, muy capaz, y te agradezco muchísimo tus explicaciones y estoy seguro que han sido del interés y la utilidad de quienes están escuchándote. Comenta Ruth, ¿cómo podemos apelar a estos derechos humanos de la niñez, por ejemplo, en un tema actual como los libros de educación? Aquí está el tema de los libros de educación que revelan contenido que no consideramos a veces como padres correctos. Habría que ver, ¿no? Otra vez con la reserva, no sé si esta persona ya los leyó, de leerlos, pero bueno, no sé si gustes hacer algún comentario. Pues nada, que siento que sí hay que también un poco cambiar perspectivas y mover chips. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un tema muy específico que me ha tocado ver es en el de embarazo adolescente, ¿no? Que se han opuesto mucho a que haya una educación en sexualidad temprana, que es lo que recomiendan los tratados internacionales, precisamente para evitar el embarazo adolescente. Y se ha dicho, es que ustedes quieren fomentar ¿cómo se dice? Que haya mucha desenfreno y Promiscuidad, que desde muy, ajá, la promiscuidad. con todas estas teorías. Sin embargo, con el enfoque adecuado, con la capacitación adecuada, con los especialistas formados, con perspectiva de derechos, se pueden dar los temas. Yo siento que no es que sea un tema prohibido, es la forma como se aborda, la manera, el enfoque que se les da. No, no hay que verlo con morbo, no hay que verlo con este punto de que maldad, sino entender que precisamente para que el niño y la niña tengan una vida sana, una personalidad integral, pues se le tiene que dar una formación, claro, con criterio y apegada a derechos humanos, pero también mover un poco este chip, ¿no? Gracias, Diana. Otro caso, comenta Ruth, muy sonado también, un poco en el tema de hasta cuándo es el derecho de la niñez y hasta cuándo es la obligación del padre de evitarle consecuencias a futuro. En el cambio de género en la niñez y que luego se requiere, ya te has pronunciado un poco en ese sentido, ¿no? Ya lo has comentado, Sí. luego se retractan, creo que hubo un caso muy sonado en España, ¿no? En ese sentido, de haberlo realizado por haberle dado esta libertad que termina más en un libertinaje, ¿no? Otra vez este tema de infancias, adolescencias trans. ¿Algún comentario, Diana? Pues es que es un tema aún muy nuevo, bueno, nuevo en el sentido que se le ha dado la visibilización, o sea, personas trans ha habido, yo creo que desde que el mundo es mundo, simplemente que antes se usaban métodos de encerrarlos, de encarcelarlos, de cerrarlos en manicomios, en la Edad Media en jaulas incluso, ¿no? Eran como seres, se les condenaba, ¿no? A la oscuridad y a no ser parte de la sociedad. Ahora queremos que sean partes de la sociedad, que se les reconozca su personalidad, su individualidad, sus derechos. Sin embargo, tenemos mucho por hacer. Vuelvo al tema de la visibilización, de la comprensión, de entender que son personas que están sufriendo de alguna forma y que pues las estadísticas lo dicen, ¿no? Los exámenes médicos, neurológicos, no es que ellos decidan de la noche a la mañana, es que ellos ya traen un proceso químico, a veces incluso desde que nacen, lo que pasa que se desarrolla más en la adolescencia, que es la etapa más complicada, me atrevo a decir, en la vida de una persona, la adolescencia que abarcaría otro programa. ¿Por qué? Porque es la edad de más cambios, el cerebro se expande más. Entonces, si se están descubriendo esa edad, no reconocerlos es muy peligroso porque, como ya dije, puede incluso derivar en un suicidio. En Estados Unidos ha sido tremendo la documentación que se le ha dado seguimiento a casos, ¿no? De muchos padres que se arrepienten de no haberlos escuchado. No quiero decir apoyado porque es algo muy complejo, pero al menos haberlos escuchado, haberlos dado la oportunidad de decir lo que sentían, lo que vivían, lo que estaban pasando, ¿no? Entonces,
pues yo creo que si queremos que nuestras infancias y adolescencias vivan, tenemos también que entenderlos y cambiar un poco ese chip adultocentrista. Gracias, Diana. Bueno, tenemos más comentarios. Isabel, gracias, Isabel. Es una propuesta, pues, o abonando a lo que has expuesto, Diana, fomentar las habilidades y capacidades para ir construyendo su proyecto de vida. Tiene que ver con esto, sugerencias. ¿Alguien pregunta sugerencias de alguna institución para la certificación? Bueno, por supuesto, el CSIC, ya estamos a punto de lanzarlo. En el CSIC nos hemos convertido en una entidad de certificación y evaluación del Sistema Nacional de Competencias. Tenemos apenas un mes, por eso no está todo habilitado, pero bueno, en el CSIC vamos a tener este servicio de certificaciones, y seguramente este será uno de los estándares sobre los que más vamos a enfocarnos. Y así, bueno, siguen comentando sobre el tema. Ruth, insisten, reconociendo lo que has comentado. Mil gracias, Diana, estamos sobre el tiempo. Gracias, muchas gracias. De verdad, ha sido una charla muy clara, precisa, concreta, muy ilustrativa, muy transparente, muy necesaria. Has explicado cosas que son muy necesarias. Insisto, lo más importante para los derechos humanos es visibilizar situaciones y que las personas los comprendan. Hay ocasiones en las que las personas no comprenden, sobre todo que los derechos humanos no son otra cosa más que valores y principios, ¿no? Entonces, mil gracias. Me da mucho gusto, como siempre, ver amigas y amigos que nos acompañan con frecuencia. Daniela Canales, gracias. A mi amiga Coco Guevara, gracias, Coco, qué gusto verte por acá. En fin, no menciono para no omitir a nadie. Diana, mil gracias. Gracias a ti, gracias a todas las personas que se unieron y pues nada, aquí andamos y pues si haces la certificación de adolescentes, con mucho gusto cuenta conmigo con algunos temas. Ya, no, ya nuestra certificadora, ya. Nuestra primera certificadora a certificar será Diana, pues. Pues mil gracias de nuevo, Diana. Gracias al equipo del CSIC. Como siempre, gracias Luis Tobar, Mónica Bone. Gracias, Mauricio Castillo, Ruth, Tere. Gracias a todas y a todos. Los esperamos el próximo jueves en punto a las 8 de la noche en este webinar Conocer para Crecer. Les invitamos a visitar nuestra página csic.mx, nuestro canal de YouTube y estar al pendiente de la oferta académica del CSIC. Gracias a todas y a todos. Muy buenas noches. Gracias, Diana. Gracias por sus comentarios. Bye, buenas noches. Bye.